shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs black magic woman. Los dos genios que crearon el sonido inicial de la banda Fleetwood Mac fueron sin ninguna duda John Mayall de manera indirecta y Peter Green de manera directa. John Mayall, un precursor del rock blues en Inglaterra, preparaba el camino para lo que sería a mediados de los años 60 la invasión británica que cruzaría el Atlántico y conquistaría América. Su banda John Mayall and the Blues Breakers fue una cantera donde Mayall dejó brillar a grandes estrellas como los guitarristas Eric Clapton, quien después integraría Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos y que conseguiría una exitosa carrera en solitario. Peter Green, nada menos que el fundador de Fleetwood Mac, y Mick Taylor, más tarde de los Rolling Stones, además de los bajistas John McVie, quien se uniría al llamado de Peter Green junto a Mick Fleetwood, Jack Bruce, que pasó a ser parte de Cream también, y Tony Reeves, más tarde de Collusion, los bateristas Hughie Flynn, Ainsley Dunbar, más tarde de Frank Zappa, and the Mothers of Invention, Journey y Jefferson Starship, y John Heisman, más tarde de Collusion. Bueno, fueron muchos en verdad. Se puede decir que si John Mayall, estos artistas no se hubiesen logrado, así que indirectamente es parte de la gestación, no únicamente de Fleetwood Mac, sino de otras grandes bandas de rock. Incluso en palabras del mismo Mick Fleetwood, haber pasado un tiempo como parte de su banda, los Blues Breakers, nos llevó a nosotros tres, Peter Green, John McVie y a mí, a formar Fleetwood Mac en 1967. Muchas personas en el mundo musical le deben mucha gratitud. Queda demostrado con estas palabras el importante aporte de John Mayall a la cultura del rock mundial. La historia nos detalla que John buscaba un reemplazo para Eric Clapton y es así como llega Peter Green a su banda. En un inicio, como después confesaría el mismo Mick Fleetwood, este ninguneó a Peter pensando que no daría la talla ni se aprendería las canciones del grupo para la siguiente presentación, pero la acoplación a la banda de parte de Green fue realmente impresionante. En tan solo 3 días se aprendió los temas de la banda, imagínense. Muchos dicen que Peter era mejor guitarrista que Eric Clapton. Claro, debemos entender que este último hizo una mejor carrera, eso sí. Pero bueno, muchos piensan que son Mick Fleetwood y John McVie los que fundaron la banda Fleetwood Mac, pero se equivocan. Peter los convoca junto al guitarrista Jeremy Spencer, que por ese entonces pertenecía a la banda de Levi Set. Si bien Peter Green quería tener una banda propia, es cierto también que pensó en un nombre que se vendiera mucho mejor que el suyo. Por eso toma el apellido de sus dos compañeros y crea Fleetwood Mac. Esto dijo Mick Fleetwood en el 2017. Pongan atención. Sin Peter no existiría Fleetwood Mac. Punto. Así que aclaremos eso. Hay quienes piensan que yo formé Fleetwood Mac. Bueno, no lo hice. Estaba feliz de estar al lado de Peter cuando me pidió que tocara la batería. El resto, por supuesto, es una larga historia de mi presencia allí desde el principio y seguimos y seguimos. Peter no tenía ningún interés en ser un gran guitarrista en solitario. Incluso se puso furioso cuando el debut de la banda en 1968 se tituló Peter Green's Fleetwood Mac. Más tarde fue relanzado como Fleetwood Mac a secas. Sí, mis pasajeros, la importancia de Peter Green es suprema, ya que él escribía la mayor parte del catálogo inicial de la banda, incluido su sencillo debut de 1968, Black Magic Woman, reversionado luego por Santana en Abraxas, además de su primer éxito, el instrumental Albatros, que se inspiró en el éxito de Santo y Johnny de 1959. Sleepwalk, y llegó al número 1 en las listas del Reino Unido. Además de la gran importancia de tener un nombre de impacto para la banda, Peter Green era muy generoso. Mick continúa aquella entrevista con estas palabras: llamó a la banda Fleetwood Mac por una razón. Le preguntaron y dijeron: ¿por qué llamarías a la banda Fleetwood Mac? ¿Por qué lo hiciste? Él dijo: bueno, prácticamente sentí que algún día me iría y quería que Mick y John tuvieran una banda. Así era él. El éxito inicial del grupo se le debe a su fundador, pero como suele pasar en las grandes bandas a mediados de los años 60, el fantasma del consumo de sustancias prohibidas jugaba un papel negativo y decisivo en las estrellas que debían optar por un camino. En aquel caso de Peter Green, una enfermedad mental que ya padecía con anterioridad se intensificó con su desborde y excesos en el consumo de drogas. Su actitud empezó a sufrir cambios impredecibles, su forma de vestir, su espiritualidad latente en todo momento, su odio a la fama y el dinero. Peter Green empezó a donar
donar las ganancias de la banda casi en su totalidad a obras caritativas, lo que obviamente enardeció los ánimos dentro de Fleetwood Mac. Peter solía decir que había tenido una visión de un gran ángel cargando a un niño hambriento. Pensé que tenía demasiado dinero para ser feliz y normal. Miles de libras es simplemente demasiado para una persona que trabaja solo para mantenerse, y de repente sentí que yo no lo merecía. Ese fue un punto decisivo para que la banda, después del siguiente álbum, The Green Man Alishi, decidieron separarse de Peter. Esta separación se hizo oficial el 28 de mayo de 1970. En esos 3 años que tocaron juntos, Fleetwood Mac compuso 3 álbumes, dejando una verdadera obra maestra llamada Oh Well, que iba a servir de base para que Jimmy Page de Led Zeppelin creara Stairway to Heaven. Bueno, esa es otra historia. El verdadero auge de Fleetwood Mac empieza realmente con el ingreso de Christine Perfect, quien se casa luego con John McVie, convirtiéndose en Christine McVie, y con la llegada en 1974 de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Se puede decir que la salida del genio Peter Green dejó la entrada abierta para el ingreso de quienes iban a causar el mayor éxito comercial de la banda. Stevie Nicks dijo siempre reconocer la importancia de Green en la vida de Fleetwood Mac. Después de la muerte de Peter, reconoció su frustración por no haber tocado junto a él. Lo que más lamento es no haber podido compartir escenario con él. Siempre esperé en el fondo de mi corazón que eso sucedería. Cuando escuché por primera vez todos los discos de Fleetwood Mac, quedé muy impresionada con su forma de tocar la guitarra. Fue una de las razones por las que estaba emocionada de unirme a la banda. Su legado vivirá para siempre en los libros de historia del rock and roll. Fue el principio, Fleetwood Mac de Peter Green, y te agradezco, Peter Green, por eso. Cambiaste nuestras vidas. Palabras de Stevie Nicks. Peter Green ingresó, salió y reingresó a hospitales psiquiátricos una y otra vez durante la segunda mitad de la década de los 70, cuando fue diagnosticado con esquizofrenia. Partió a mejor vida el 25 de julio del 2020. Debo decir que luego de Fleetwood Mac, Green lanzó media docena de álbumes en solitario, desde The End of the Game en 1970 hasta Colors en 1983. Se casó con Jane Samuels en 1978, teniendo 2 hijos, Rosebud y Leanne Fearless. En los años 1990 comenzó actuando nuevamente con la banda de blues rock Peter Green Splinter Group. Lanzó 8 álbumes con la banda hasta Reaching the Cold 100 en el 2003. La banda Fleetwood Mac, ya sin Peter, seguiría en ascenso, convirtiéndose en una de las bandas de rock más longevas y más vendidas de la historia. Peter Green jamás fue olvidado. Si bien es cierto padecía una grave enfermedad mental, optando por una privacidad súper hermética, la industria de la música sigue hablando de él. Medio siglo después de alejarse de la fama, David Gilmour de Pink Floyd y John Mayer, quien también partió de este mundo en el 2024, le rindieron un gran homenaje. En cierto momento, B.B. King expresó que Peter fue el músico que tenía el tono más dulce que cualquier guitarrista que hubiera escuchado. Mick Fleetwood terminó una entrevista diciendo las siguientes palabras: la razón por la que existen los Fleetwood Mac es por él. Peter fue mi mejor mentor. Peter podría haber sido un guitarrista superestrella estereotípico, pero no lo quiso ser. Era tan modesto que, a pesar de ser el líder, nombró a la banda con el nombre mío y el del bajista. Por el amor de Dios, eso no lo hace nadie. Siempre estuvo dispuesto a dar espacio y libertad a otros miembros de la banda. La razón por la que hay un Fleetwood Mac es por él. Bueno, chicos, hasta siempre, Peter Green, y con ustedes, hasta la siguiente historia.